Benvinguts, bienvenidos todos a esta nueva conferencia de Voces de la Naturaleza. Ya sabéis que es una de las actividades que organiza la editorial Carbrame, dirigida por el naturalista José Ramón de Camps Galobar, cuya principal función es la de traducir obras muy importantes de científicos y naturalistas extranjeros que no eran asequibles aquí, y las traduce para que puedan servir para que todo el público de este país le lleguen los mensajes de estos científicos y naturalistas extranjeros. Bien, pues la sesión de hoy hemos pensado en dedicarla al conocido naturalista y divulgador Sir David Attenborough, que acaba de cumplir 100 años, nada menos. Sabéis que recordar su centenario es rendir un homenaje a una de las voces más influyentes en la historia de la divulgación científica y de la conservación de la naturaleza. Durante décadas ha acercado la vida salvaje a millones de personas y lo ha hecho con pasión, con rigor y con mucha sensibilidad. Sus documentales, que creo que todos hemos visto y muchos de ellos, no solo muestran la belleza de los ecosistemas, sino su fragilidad y, por tanto, la necesidad de protegerlos. Gracias a su trabajo constante y muy duradero, generaciones de personas sensibilizadas con el medio ambiente han aprendido a admirar y respetar la biodiversidad del planeta. Con una curiosidad inagotable y su capacidad única de comunicar, ha inspirado a muchos científicos de todo el mundo. Personalmente tuve la suerte de ir a una conferencia suya en Cambridge, todavía me acuerdo de la buena impresión que me dio y dejó mucha huella en mí, me animó a seguir. Ahora, a los 100 años de su legado, se trasciende más allá de la televisión y Attenborough es un símbolo del conocimiento, compromiso y amor por la tierra. Su vida demuestra que comprender la naturaleza es el primer paso para conservarla. Y además, añado que demuestra también, es un indicio que llegue a los 100 años el hecho de que estar en contacto continuo con la naturaleza es muy saludable. Al menos quiero pensarlo así. Bueno, pues bien, con esta conferencia que ya es aquí finaliza nuestra segunda temporada de conferencias, con las cuales ya llevaremos 16 y que han tenido un seguimiento creciente muy interesante. Ya sabéis que como de los libros hemos destacado de todos los libros de la gran colección de Carbrame, que ya tiene 25 o 30 títulos traducidos, hemos destacado el reclamo de las aves marinas, muy interesante por todos los aspectos, muchos de ellos desconocidos, que trata. Hemos pensado que era el más adecuado para la conferencia de hoy, ya que tratará de muchas aves marinas, como veréis. Y, por tanto, ya empezamos con la conferencia de la naturaleza de las islas de los pingüinos. Como todos sabéis, son las Malvinas. Para ello tenemos al mejor naturalista que podíamos encontrar para hablar de este rincón del mundo, Iñaki Relanzón. Él ha recorrido los 7 continentes, documentando paisajes, fauna y flora, con sus fotografías y también con sus reportajes escritos. Ha publicado 7 libros, bueno, ahora ya 8 con el TER, uno más que acaba de salir, y sus fotos han ilustrado 150 libros, enciclopedias, artículos, etc. Entre sus obras más destacadas está Fotosfera, la naturaleza a través del objetivo, otro sobre Ordesa, otro sobre fotografía de naturaleza. También ha publicado con frecuencia en National Geographic, en la BBC de Wildlife, en Audubon, Lonely Planet, bueno, Altair de New York Times, etc. Ha sido premiada sus fotos en concursos internacionales como el de la BBC Wildlife Photograph of the Year y otros. Trabaja en proyectos internacionales de larga duración como Wild Wonders of Europe, Madagascar, el Arca de Noé o The Living Med. Actualmente se centra en las especies que están en peligro de extinción y tratando de concienciar lo importante que es que no perdamos la biodiversidad del planeta. Tiene un canal de YouTube que podéis visitar luego si tenéis la curiosidad, con infinidad de vídeos interesantes, y además está también en el prestigioso portal Nature Photoblog.
Sus imágenes están en la agencia Nature Picture Library y es miembro de la prestigiosa entidad International League of Conservation Photographers. Su filosofía actual se podría resumir con que la foto bonita no es suficiente. No es suficiente porque también debe contribuir a concienciar a la gente de la maravillosa naturaleza que todavía tenemos en todo el planeta y que tenemos que conservar para poderla legar a la siguiente generación, ¿no? Pues bien, hasta hace pocos años las Islas Malvinas eran desconocidas desde el punto de vista naturalístico. ¿Cómo las descubriste tú en tu primer viaje, Iñaki? Vamos, buenas tardes a todos. Como dice Albert, las Islas Malvinas eran tristemente conocidas por la gente, por lo menos la gente de mi generación y mayores, por la famosa Guerra de las Malvinas de 1982. Es un archipiélago que está en conflicto territorial, es un territorio perteneciente al Reino Unido, pero que Argentina reclama, y en 1982 pues Argentina invadió el archipiélago, no solamente las Malvinas, sino también las South Georgia, porque las reclamaban como propias, y durante 3 meses estuvieron ocupando pues, todo el territorio del archipiélago hasta que el ejército británico las recuperó. Y esto era lo que todo el mundo tenía en mente cuando se hablaba de las Malvinas. Yo en el año 1999 o 2000, es decir, 18 años más después de la guerra, abrí un libro de un fotógrafo que para mí es un mito, ¿no?, de los que han marcado mi carrera, un libro de Frans Lanting, que es fotógrafo de National Geographic, que publicó un libro que se titulaba Pingüinos. Y curiosamente, hojeando aquel libro, que era un monográfico de pingüinos, evidentemente, ¿no?, la mayoría de fotos o una gran cantidad de imágenes estaban tomadas en las Malvinas, y eso despertó una alerta, ¿no?, que me hizo, bueno, pues, pensar que las Malvinas eran mucho más que un conflicto, ¿no?, lógicamente. Entonces viajé en el año 2000 por primera vez al archipiélago y fue un destino que me golpeó. Fui a hacer un reportaje para una revista, la revista Geo. Entonces no solamente era hacer fotografías de fauna, sino también tener contacto con los lugareños, hacer entrevistas para poder redactar un texto pues, centrado en la fauna, pero también con elementos humanos, ¿no? Y fue un lugar que me marcó de por vida. Es un lugar complejo al que viajar, son 200 islas. Hay 2 islas mayores, la Malvina del Este y la Malvina del Oeste, pero luego hay aproximadamente 200 islas menores. Cuando digo menores, me refiero a islas relativamente grandes, o sea, podríamos comparar con Formentera, por ejemplo, O sea, son islas menores, pero son relativamente grandes. La mayoría son deshabitadas, o muchísimas de ellas son habitadas por una sola familia, con un pequeño asentamiento, una granja, etc. Entonces, en todo el archipiélago solamente viven 2.000 personas. También hay una base militar desde el conflicto bélico del 82, pero que ha ido cada vez a menos, o sea, cada vez hay menos, un retén menos numeroso de militares, pero solamente hay 2.000 habitantes en un archipiélago pues, muy, muy grande, ¿no? Moverse por el archipiélago es muy complicado, solamente puedes ir en una avioneta pequeñita de 4 o 6 plazas, y llegar al archipiélago también es complicado, llegar a las Malvinas, porque esto es muy curioso, yo lo explico siempre, pero es muy curioso, hay un solo vuelo semanal, es decir, únicamente 200 personas de todo el mundo, únicamente 250, pueden llegar a las Malvinas a la semana. Hay otra manera de llegar a las Malvinas, que es a través de un crucero, pero en un crucero tú no puedes desembarcar y quedarte, sino que haces desembarques con una Zodiac para visitar una playa, una colonia de pingüinos o lo que sea, y luego vuelves, ¿no? Pero turismo terrestre, o sea, turismo estando en las Malvinas durante un periodo de una semana o de 2, solamente es posible a través de este avión, con lo cual, bueno, os podéis imaginar la complejidad, porque además, si pierdes este avión, tanto a la ida como a la vuelta, pierdes una semana de viaje, o te tienes que quedar una semana más. Dicho de otro modo, a las Malvinas, si viajas de manera terrestre, o sea, estando allí alojado, solo puedes ir una semana, o 2, o 3. Siempre tienen que ser múltiplos de semana,
porque es que solo hay un vuelo semanal. Y esto es muy curioso y complica mucho la logística. Y para llegar a muchos de los lugares o te tienes que mover en, pues eso, en una avioneta y luego en un todoterreno campo a través, o con un catamarán o con una pequeña embarcación, pero es muy complicado porque además incluso si estás en alguna de las islas y hace mal tiempo, la avioneta puede tardar un día o 2 o 3 en llegar a recogerte. Y si tienes el vuelo internacional de regreso a casa al día siguiente de lo que tú habías planeado, es posible, es factible que te tengas que quedar una semana más o que pierdas una semana de viaje. O sea, es una logística complicada. Hay que conocerlo y hay que tener en cuenta estas características que, bueno, que hacen un viaje, bueno, peculiar, ¿no? Bueno, y vamos al punto clave de esta charla. ¿Qué fauna nos podemos encontrar si vamos a las Malvinas? Mira, son islas subantárticas, son lo que se conocen como archipiélago subantártico, tanto las Malvinas como la South Georgia. Están a unos 500 kilómetros de la costa argentina, digamos que entre Tierra del Fuego más o menos y Antártida, y es un ecosistema subantártico. Entonces, no hay tanta variedad como puede haber en lugares tropicales como en Venezuela o en Colombia, ni mucho menos, no hay tanta variedad de especies, pero sí que todas las especies que hay están en gran número y además, como hay tan poco turismo, y de momento no es un lugar que peligre en cuanto a que el turismo se vaya a masificar, porque solo hay un vuelo semanal, repito, hay gran cantidad de individuos de cada especie y, bueno, y estar allí es una maravilla. Aquí os introduzco a una de mis especies favoritas, vamos a ir viendo algunas imágenes de algunas de las especies que pueblan el archipiélago, y esta es una de mis favoritas, aunque sería difícil discutir, escoger una sería complicado, pero esta sin duda lo es el albatros de ceja negra. Entonces, fijaros, este es un ambiente típico, las Malvinas tienen un relieve más o menos redondeado, son pequeñas colinas, no hay grandes elevaciones, son pequeñas colinas con costas quebradas, con acantilados, con playas, ¿no? Y el albatros de ceja negra, que es un ave espectacular, de gran tamaño, que vive durante el invierno en alta mar, ¿no? Es una ave pelágica y que solo viene a tierra para nidificar, pues tiene en las Malvinas su principal población mundial. Hay 500.000 parejas, lo que representa un 70% de la población de todo el planeta. Es una ave preciosa que nidifica en acantilados y, bueno, el ritual de apareamiento es una preciosidad porque además es una ave grande, es una ave como todos los albatros, bueno, no, como la mayoría de los albatros, es una ave de gran tamaño y tú puedes estar cerca de una colonia y ellos te ignoran por completo. Esto es una de las cosas, bueno, que a mí me gustaría preservar de las Malvinas porque es una de las características que hacen que tu vivencia sea más especial, ¿no? Y es que puedes tener un contacto directo con la fauna sin molestar, no tienes ninguna necesidad de molestar. Tú te sientas en una playa y es que los pingüinos vienen por curiosidad, se acercan a ti y te acaban rodeando. Y esto pasa con muchas de las especies. Los albatros también son curiosos, te ignoran por completo, ellos siguen su ciclo vital. Y aquí tenemos una pareja pues, con el ritual de apareamiento, macho y hembra, no tienen dimorfismo sexual. Y bueno, crían aproximadamente en septiembre, empiezan la reproducción y en febrero los pollos ya están grandes, son como, bueno, son unos pollos gigantescos, la verdad, y es un ave que a mí me encanta, ¿eh? Aquí tenéis otro momento del apareamiento. Los adultos están siempre sobrevolando el mar, flotando, sobrevuelan muy cerca de los acantilados donde tú puedes estar sentado tranquilamente con tu cámara y te pueden pasar a 1 metro, 2 metros, o sea, hay veces que pasan muy, muy cerca y es un espectáculo. Estar cerca de una colonia del albatros de ceja negra es un espectáculo único que en pocos lugares más del planeta lo puedes vivir así, ¿eh? Aquí vemos un amanecer. Y aquí vemos pues es un día, estamos en mitad del Océano Atlántico Sur, con lo cual el clima es muy cambiante, puede ser severo, puedes tener mucho viento, algunos días muy fuertes, puedes tener días de lluvia, puedes tener días de sol, o sea, puedes ir en manga corta algunos días, es muy variable el tiempo, pero el mar suele ser un mar embravecido, enfurecido,
Y esto marca mucho la vida de toda la fauna. Después lo veréis con alguna de las otras especies que os voy a mostrar hoy, ¿no? Pero fijaros, este es el ambiente clásico de una colonia de albatros de ceja negra. Aquí tenemos un albatros volando a baja altura que acaba de meter el ala en el agua y, bueno, es como el timón de un barco, ¿no? Ha metido la punta del ala en el agua y, bueno, es una preciosidad. Puedes estar en un acantilado y puedes estar horas disparando y disparando, porque es que, dejando de lado los albatros, refiriéndome a toda la fauna en general de las Malvinas, yo siempre explico a la gente que me pregunta y a la gente que viaja conmigo que en Malvinas siempre pasan cosas, siempre suceden cosas. Lo vais a ir viendo en varias imágenes, pero tú eres un espectador pasivo, tú puedes estar en una playa sentado o en un acantilado y tienes que estar muy atento a lo que sucede a tu alrededor, porque siempre pasan. Es como estar dentro de un documental, de verdad. Y es el lugar del planeta donde yo más he tenido esa sensación. Y como comentaba Albert, he viajado a muchos sitios salvajes, ¿no? Pero en Malvinas es donde he tenido más la sensación esa de estar en un lugar virgen, salvaje, intocado, ¿no? Bueno, aquí vemos otra imagen característica de un amanecer con acantilados en colonias de albatros y de otras especies que están asociadas a los albatros. Parece que te gusta el albatros un poco. Ya digo, no hay muchas especies, pero las que hay son espectaculares. A mí me gusta el frío, a pesar de que he hecho proyectos, como has dicho, en Madagascar, etc. En lugares fríos me siento muy bien, me comulgo muy bien con este tipo de clima. Y el estar aquí solo, con el sonido del mar, etc., es algo, bueno, a mí me hace sentir una paz inmensa. La mayoría de los habitantes de las Malvinas viven de la pesca, también de la ganadería. Hay muchas cabezas de ganado, de ovejas. Y es muy curioso porque en muchas de las islas, es lo que os decía, hay asentamientos humanos que son a veces una sola granja o un par de granjas que pertenecen a la misma familia. Y es muy habitual esto, o sea, llegar a una isla relativamente grande, del tamaño, pues, de Formentera o incluso más grande, de 10 por 5 kilómetros, y que solo vivan 3 personas. El matrimonio con las 2 hijas, que, bueno, pues que viven en su granja, que son totalmente autosuficientes, que se tienen que generar ellos la electricidad, bueno, todo, ¿no? La alimentación. Sí que hay un ferry que va una vez cada 3 semanas a llevar provisiones. Pero bueno, es un tipo de vida realmente muy duro, donde son muy... Tengo una anécdota muy buena, si me permites, Albert. Sí, esto es una isla que se llama Saunders. Aquí vive una familia que es un matrimonio con sus 2 hijas. El abuelo ya murió hace años. Y la madre, Susan, cuando hice la entrevista para la revista Geo, le pregunté si iba a menudo a Stanley. Stanley es la capital de las Malvinas, donde viven, pues, unas 1.500 personas, porque el resto viven en granjas, ¿no? Le pregunté, ¿vas muy a menudo a Stanley, a la capital? Y su respuesta fue, no me gustan las multitudes. Claro. Está muy bien. Aquí tenemos un viejo establo y las granjas tienen un punto decadente que le da mucho encanto, ¿no? A los que os gusta fotografiar naturalezas muertas, pues hay edificios viejos abandonados, hay vehículos oxidados, maquinaria, bueno, pues eso, ¿no? Perros. Tiene un punto decadente que le da mucho encanto, pero es su estilo de vida, y es un estilo de vida que en invierno es muy duro, además, porque están completamente aislados. Vemos otra especie, hay un par de especies de cormoranes, hay el cormorán de roca y el cormorán imperial, son diferentes a los cormoranes que tenemos aquí en la península. Aquí vemos una colonia gigante de, bueno, imaginaros, ¿no? O sea, estar aquí, estás fuera de la colonia, respetando siempre el límite para no entorpecer el momento de cría, ¿no? Pero hay una densidad bestial, el sonido, el olor, todo esto no se puede plasmar en las fotos, ¿eh? Pero realmente la sensación de estar allí es increíble, es un lugar salvaje, sabiendo que además no hay nadie más en la isla, estás tú, tu grupo de viajeros, si vas con un grupito de 8 personas, y nadie más, o sea, estás tú solo, no puede venir nadie más. O sea, tú y los cormoranes. Claro, yo y los cormoranes, efectivamente. No sé si se aprecia bien aquí, pero es una superola que hay detrás del cormorán. En la televisión no se aprecia del todo bien,
pero esto es muy característico de las Malvinas, ¿no? La fauna, luego lo veréis en alguna especie de pingüinos, está muy acostumbrada a vivir en un ambiente muy hostil. Luego lo veréis en alguna otra foto, ¿eh? Pero es lo típico, acantilados, oleaje muy fuerte, depredadores que están esperando pues, a que un pollo se quede solo, y es naturaleza muy cruda, pero tal cual, como estar dentro de un documental, como os decía antes. Aquí tenemos un atardecer con otro cormorán que está abriendo el pico, y esta es una imagen muy típica, entre islas, bueno, pues los atardeceres, los amaneceres. Y aquí vemos otra imagen de una gran ola con un cormorán. En el momento de la cría, hay especies que están todo el año y hay otras que solo están durante el momento de la nidificación, que es de septiembre, octubre hasta febrero. Y en el momento en el cual los pollos están más grandes de tamaño, que es pues eso, enero, febrero, finales de verano, de su verano, las colonias son una actividad frenética, es un trajín de ir y venir, los cormoranes, los pingüinos, todo el mundo está aportando comida a los pollos que ya están muy grandes y hay una actividad muy, muy frenética. Y hay playas repletas, pero no de bañistas ni de turistas, sino de pingüinos, ¿no? Esta es una playa al atardecer, estos son pingüinos Juanito, en español se llaman pingüino Juanito, o pingüino papúa, es el gento penguin en inglés, y es una de las 5 especies de pingüino que hay. Hay muchísimo, esta especie está en mucha cantidad, 120.000 parejas, es la mitad de la población del mundo, y al atardecer, sobre todo cuando los pollos están crecidos, salen en grandes cantidades del mar porque han estado pescando y tienen que alimentar a los pollos, con lo cual salen en miles y miles de ellos, salen y se quedan secándose y reposando en la playa antes de ir a la colonia, que la colonia puede estar 100, 200, 300 metros tierra adentro. O sea, que son aves asociadas al mar, pero las colonias no necesariamente están al lado del mar, a veces tienen que recorrer un trocito, ¿no? Aquí tenemos un pingüino Juanito, que se está sacudiendo después de salir del agua, y hay situaciones estresantes. Es lo que os decía de que en Malvinas siempre suceden cosas, ¿no? Cuando los pollos están crecidos, yo siempre pienso, yo soy padre y a veces voy estresado, pero los pingüinos, porque hay veces, esto es un pollo grande, y cuando salen los adultos, los pollos pueden acosar literalmente a los adultos durante 300, 400 metros corriendo. El adulto intenta, y a veces tienen 2 pollos, este tiene solo 1, pero a veces tienen 2, excepcionalmente pueden tener 3, y es un estrés hasta que el adulto regurgita el pescado que traía de alta mar y lo alimenta, ¿no? Pero es un acoso y derribo bestial, o sea, los adultos salen súper estresados. Un momento muy bonito es cuando salen del mar al atardecer, porque el pingüino Juanito sale surfeando en grupos que pueden ser de cientos de individuos. Salen surfeando. Los días que hay mala mar, tú te plantas en la playa con tu cámara y tu monopié y ellos van saliendo surfeando y salen donde tú estás, ¿eh? O sea, no tienen ningún tipo de pudor ni de reparo. Ellos no recelan en absoluto del ser humano. Hay veces que tienes que apartarte incluso. Bueno, es que es imprevisible lo que pueda pasar, ¿no? Van surfeando, y sin saltando, surfeando nada, es bestial, o sea, tiene una velocidad increíble, y fotográficamente es muy interesante. Desde el punto de vista naturalístico lo es, pero fotográficamente también, porque te salen 200 ejemplares, a lo mejor no consigues ninguna foto porque es que es un momento muy rápido, pero detrás vienen 100 más y 100 más y 100 más, y puede estar durante 2 horas saliendo miles y miles y miles de pingüinos del agua, con lo cual, claro, tienes muchas oportunidades fotográficas y es un momento de mucha adrenalina, ¿no? Como fotógrafo es un momento de mucha adrenalina. También es verdad que el primer viaje que hice lo hice con cámara analógica. Con una Nikon F4, recuerdo. Mira. Y ahí vas muy limitado en cuanto a los fotogramas que podías disparar, pero aquí en una tarde puedes hacer 8.000 fotos, 9.000 fotos, 10.000 fotos tranquilamente, porque claro, es una situación muy rápida, muy repetida, ¿no? Que se repite. Fijaros, por ejemplo, esta. Para conseguir esta foto hay que hacer miles, ¿no? Miles y miles, claro. Pues en la época analógica te arruinarías con carretes. No, es que no lo intentabas esto ya, porque además es que era imposible enfocar, la ráfaga era muy lenta, a las 36 fotos tenía que cambiar el carrete, o sea, esto es inviable, o sea,
realmente... Esta es la foto que pusimos en portada. Sí, cierto, es verdad. Es muy impresionante. Una de las cosas bonitas de viajar por tierra a Malvinas es que tú estás en el sitio, tú estás en la isla en la que hayas decidido visitar, ¿no? Y tú tienes total libertad, porque, repito, como estás tú solo, tienes total libertad y eso te permite muy bien aprovechar las situaciones. Pues cuando ves algo, pues no sé, un cadáver de un elefante marino que lo están depredando, pues tú puedes priorizar el estar allí 2 horas, ¿no? O las salidas y puestas de sol. Entonces, a mí me gusta mucho salir de noche, bajar a la playa, que a veces la tenemos a 100 metros o 150 metros, desde donde estamos durmiendo, y tienes si el tiempo te acompaña, tienes unos atardeceres y unos amaneceres con unas oportunidades únicas, que evidentemente si viajas en un crucero no puedes, porque un crucero, aparte de que cuando vas en un crucero, si es un crucero mediano, bajan 200 pasajeros contigo, tienes 1 hora y media de tiempo, ¿no? O 2 horas, los guías te dan, y además bajan a las 11 de la mañana, después de almorzar. Y nosotros hemos aprovechado la primera hora del amanecer y cuando nos hemos cansado porque la luz ha empeorado, nos vamos a desayunar, a descansar o a buscar cosas porque siempre suceden cosas, ¿no? En crucero no vale la pena, la verdad, porque bueno, es que es en plan turístico. Vale, ¿no? La pena, pero es un tipo de viaje muy diferente. Hombre, es no, un tipo no de viaje muy diferente, bueno, es un planteamiento distinto. Realmente, si quieres aprovechar la parte fotográfica, lo suyo es viajar desde tierra, por supuesto, sí, sí. Mirad, por ejemplo, la siguiente. Todas las fotos son reales, evidentemente, no hay nada ni de retoque ni nada, simplemente, evidentemente, hay un revelado donde cada fotógrafo puede ser más colorista o menos, pero esto es un reflejo de una montaña que hay detrás, que le da la primera luz de la mañana, se pone de estos colores anaranjados, amarillos, y se refleja en la arena mojada. Y donde el agua se ha retirado, pues queda esta tonalidad fría porque todavía no da la luz directa, ¿eh? Y mirad lo que decíamos antes, esta foto en un crucero sería impensable. Esto es de noche, al anochecer, con muy poca luz, la luna está ahí, y los pingüinos continúan saliendo y saliendo y saliendo, o sea que hay un momento que dices, bueno, paro ya, porque sí, sí. Esto es un amanecer memorable también que tuvimos un año. Es preciosa también. Muy bien, muy bien. Hay un par de mamíferos marinos terrestres, de los cuales destaco el león marino, que es un animal gregario que forma colonias y es un gran depredador. Los grandes machos son grandes depredadores, depredan pingüinos. Entonces, lo que os decía antes de que a veces suceden cosas, bueno, pues si tú estás ahí y más os estoy mostrando un centenar de imágenes sacadas en más o menos unos 15 viajes, con lo cual están muy, muy seleccionadas y he tenido muchas oportunidades de ver cosas muy diferentes, ¿no? Pero aquí, esta imagen que viene ahora es de hace un año y estábamos fotografiando pingüinos de estos que surfeaban y de repente apareció un león marino, persiguió cazó un pingüino y estuvo delante nuestro con el pingüino pues unos 20 minutos y fue un momento súper adrenalínico. O sea, aquí veis ya el pingüino ya degollado y él continuaba aquí jugando con el alimento. Esto es un petrel, que es una ave carroñera, muy carroñera, que intenta sacar partido y pillar lo que puede del pingüino. Es un pingüino Juanito. Y bueno, son momentos únicos, que duran 20 minutos, pero que justifican todo un viaje, yo creo. Claro. Esto lo he visto 3 o 4 veces, o sea, no lo ves siempre. Siempre pasan cosas, pero, por ejemplo, esto, verlo tan bien, tan cerca, con tan buena luz, ¿no? Al atardecer, etcétera, no es sencillo. Una cosa, me han comentado que los leones marinos son mamíferos muy inteligentes, ¿no? Y por eso tienen el comportamiento del juego, como los... ¿Tú crees que, me han dicho que a veces jugaban, aparte de alimentarse, por supuesto, sí, los cazan para alimentarse, pero a veces parece que jueguen, esa misma, los tiran, sí, pero no sé, ¿tú qué opinas? Y además mucho rato, ¿eh? Hay un ejemplo de otra foto después, de un delfín, que me despierta el mismo planteamiento, la misma pregunta, porque luego lo veréis, hay unos delfines que surfean las olas y que aparentemente el comportamiento responde a algún tipo de... Si no es un comportamiento lúdico, por lo menos un comportamiento social, porque pueden estar horas surfeando sin ningún tipo aparentemente de intencionalidad, ¿no?
Y aquí sí podría aparecer, pero seguro que hay alguna explicación científica que yo no puedo darte. Pero sí, puede estar 20 minutos con el cadáver, bueno, pues... Por eso. Sí. Si solo quisiera comérselo, no Se lo haría comería falta y tendría que hacer todo. Y se alejaría de los carroñeros, porque Exacto. de repente tiene 20 petreles alrededor que le están intentando quitar. Sí, tal cual. Aquí tenemos un macho de león marino. Y la foto siguiente, bueno, aquí veis el pelo largo del macho, por eso se llama león, ¿eh? Y la foto siguiente es esta que te comentaba, de los delfines que... Están por ahí. Bueno, es que de repente tú estás en una bahía, viene un grupito de delfín de Gomerson, que es esta especie, que es muy bonita, y puede estar un grupito de 4 o 5 delfines cogiendo las olas, pero durante 2 horas o 3 horas, y surfeando, y aparentemente no hay ninguna intencionalidad alimentaria ni nada. Puede ser que sea algún tema social o puede ser algo lúdico. Sí, los animales juegan. Hombre, sí, las manadas de lobos, los cachorros Sí, sobre todo juegan. pero hasta qué muchas punto veces. es juego, es aprendizaje, bueno, es un tema muy sí, filosófico, ¿eh? todo, sí. Aquí veis delfines surfeando y es otro momentazo, porque los tienes surfeando y los puedes tener horas y saltan y muy cerca de ti, ¿eh? O sea, tú estás en la playa y te ignoran y vuelven a coger una ola y pueden estar mucho rato y es otro momento muy, muy espectacular. Y allí entre la fauna creo que también hay elefantes, ¿no? Lo que pasa es que son elefantes un poco distintos a los de la sabana. Esta es otra de mis especies favoritas. No sé si compite directamente con el albatros. Con el albatros. Un macho adulto de elefante marino, es que, atención, puede llegar a medir 7 metros. Joder. ¿Qué mide esta sala de largo? Sí, pues más o menos, un poco más quizá. Es un animal gigantesco, o sea, es una bestialidad. Es un animal con un comportamiento, a mí me fascina. Es un animal que se alimenta de calamares, que puede bucear hasta 600 metros de profundidad. Y el macho forma harenes y durante 4 meses que dura la reproducción, que nacen las crías, etc., no deja el harén, porque si deja el harén puede venir otro macho y quitarle el lugar. Con lo cual, durante estos meses los machos se adelgazan una barbaridad, o sea, pierden una de peso bestial porque no se alimentan. Además, es curioso, hay un macho dominante, hay un estudio, bueno, hay un récord registrado en la Patagonia Argentina del mayor harén que se ha encontrado, es un macho con 120 hembras. Imagínate el estrés. Y lo habitual, los harenes se forman en el mes de octubre, con lo cual es cuando hay la competencia entre los grandes machos. Es difícil ver una pelea de grandes machos. ¿Por qué? Porque si hay un poco de diferencia de tamaño entre los dos machos pretendientes, el más pequeñito enseguida se gira y se va corriendo. Se va corriendo. Pero si tienes mucha suerte y los harenes no se han formado y se juntan 2 machos del mismo tamaño, ahí es cuando puede haber una pelea sostenida en el tiempo durante media hora o 40 minutos y son peleas muchas veces sangrientas que pueden llegar a causar la muerte de uno de los dos. ¿Has visto alguna pelea? Sí, ahora veréis alguna foto. Este año estuvimos en octubre, era un viaje bastante enfocado a intentar ver peleas y este año pasaba otra cosa que desgraciadamente, propició que lo pudiéramos ver y es el tema que comentábamos antes de la gripe aviar. En el 2024 hubo una epidemia de gripe aviar que golpeó Patagonia, golpeó Malvinas, golpeó South Georgia y golpeó a muchas especies de pingüinos, albatros, etc., pero curiosamente también afectó a elefantes marinos. En Patagonia, Argentina, murieron el 97% de las crías. Se estima que murieron 50.000 hembras. En Patagonia, Argentina. En South Georgia también hubo muchísima mortalidad. En Malvinas la mortalidad fue un poquito más contenida, sobre todo, bueno, no sé, supongo que no hay tanta movilidad de ejemplares entre colonias, claro. Y se consiguió, pero a pesar de eso, murieron algunos de los machos dominantes, pues que llevaban años dominando los harenes. ¿Qué significó eso? Al haber mortalidad entre los machos dominantes, se abrió un nicho donde los machos que venían después, un poquito más jóvenes, podían competir por un espacio vacío de dominancia, ¿no? Y por eso, desgraciadamente, este año pudimos ver grandes peleas, porque habitualmente las jerarquías ya están muy marcadas, los machos ya se conocen de otros años y ya no entran en el juego, ¿no?
Bueno, aquí vemos, los machos tienen esta trompa tan característica. ¿Cuántos años vive? Unos 20 años, sí, unos 20 años. Y eso, y los machos más adultos, los 2 o 3 machos más dominantes habían muerto el año anterior por la gripe aviar, con lo cual se abrió ahí un espacio para los que venían después, ¿no? Muy bonita esta foto. Te ignoran totalmente, o sea, tú puedes estar en una playa rodeado de elefantes marinos, tienes que mantener un poco la distancia de seguridad para no molestarlos, pero ellos te ignoran, se pasan la mayor parte del tiempo durmiendo, amamantando a las crías, y siempre en la playa, siempre hay, en el agua, siempre hay jóvenes, ¿no? Y pues eso, esperando su oportunidad, ¿no? Entonces están ahí a pocos metros del harén, hasta que el macho dominante se levanta, los mira y con una mirada ya los fulmina, ya se van corriendo a buscar otro harén en la playa, más pequeñito, lo que sea, y es muy curioso en la rompiente de las olas ver pues machos adultos, pero todavía no dominantes, que están buscando son adolescentes que están buscando su lugar en el mundo. Su lugar. Sí, efectivamente. Y aquí veis un par de fotos de peleas. Esta es una foto hecha al amanecer, o sea, es ir muy tempranito por la mañana, en octubre, y tú sabes que están ahí, y que si estás atento, pues a veces las peleas duran pocos segundos, porque a la que se marca un poco la jerarquía, uno se va corriendo. Pero bueno, hay veces que sí que se producen peleas bastante sangrientas, como en este caso, que hay 2 machos adultos, pues que están aquí pues eso, ¿no? Con peleas realmente fuertes. Como tienen una capa de grasa muy grande, sí. Tampoco... Bueno, aún así, hemos visto elefantes con heridas graves. Sí, que no dejaban de sangrar durante horas y, bueno, sí, pueden llegar a causar, no es habitual, pero pueden llegar a causar la muerte. Veis aquí una imagen típica con una gran playa. Esta playa está llena de elefantes marinos y al final hay acantilados. Pero estos no se están peleando, esos 3. Esos están jugando. Son jóvenes que están, sí, no tienen harén, son jóvenes que se están, es muy divertido porque los machos jovencitos también se pelean. No son peleas, son entrenamientos, pero son momentos bonitos también. Las grandes peleas sangrientas son los machos grandes. Sí, y no son tan fáciles de ver. Puede ser un momento muy determinado del año, ¿no? Aquí vemos un elefante durmiendo con una ola que le rompen la nariz y está tan tranquilo. Esto es un amanecer. Aquí sí que se ve porque se llaman elefantes. Sí, totalmente. A mí es un animal que me fascina. Y tenemos otro depredador en Malvinas, otro depredador que depreda pingüinos y elefantes marinos también, y leones marinos, que es la orca. Solo hay 3 lugares en el mundo donde las orcas se atreven, porque lo han aprendido de sus generaciones anteriores, a cazar en la playa. Son Península de Valdés, en Patagonia, Argentina, las Islas Crochet y Sea Lion, que es una de las Islas Malvinas más pequeñas. Aquí en este caso hay una piscina natural donde las orcas pueden llegar a entrar y cazar alguna cría de león marino o de elefante marino que está aprendiendo a nadar. No es fácil, o sea, esto pasa una vez cada 2 semanas, cada 3 semanas, pero hay que estar muy atento y bueno, esta foto está hecha desde la playa y está muy cerquita, o sea, puede estar perfectamente a 10 metros nuestro, o sea, está muy cerquita, pero hay que estar muy atento, mirando siempre con un ojo, pues, ¿no?, a la lejanía, porque de repente puede aparecer un grupo familiar de orcas. Esto es al amanecer prácticamente sin luz, y lo mismo, ¿no? Las orcas van patrullando y cuando ven pues, que hay actividad en esta piscina natural y tal, puede ser que se acerquen y que intenten cazar. Y en algún caso creo que se ha llegado a ver que persiguiendo a un elefante marino o lo que sea, han llegado a salir del agua, de la orca. Eso sucede en Península de Valdés, porque en en Península de Valdés han aprendido a vararse sobre la arena. Es un varamiento, es un comportamiento muy peligroso para ellas, porque es un gran animal que pesa mucho, que sale completamente, yo esto mira, en el mismo viaje del año 2000 que fui por primera vez a Malvinas, estuve en Patagonia fotografiando orcas, y claro, tiene que aprender a darse la vuelta en la arena, entonces es un riesgo que puede ser mortal. Aquí no llegan a salir del todo, aquí entran en esta piscina natural, pueden capturar, lo ves muy bien,
pero no llegan a vararse por completo como sucede en Península de Valdés. O sea, no es un comportamiento generalizado, sino que No. es de Valdés. Es, Deben ser las es que manadas que hay allí. Es que la orca es un animal muy inteligente, que además aprende, y se ha visto cómo las hembras dominantes enseñan a sus crías pues a cazar, en este caso, ¿no? Y hay un aprendizaje pues, muy evolucionado aquí. Perfecto. Para que veáis un poquito más cómo se viven las Malvinas, aquí tenemos una piloto de avioneta. Estas son las avionetas con las que nos movemos, son avionetas muy pequeñitas, de 4 o 6 plazas, y esta chica nació en una granja con sus padres, sus padres son estos dos, en una granja totalmente aislados de todo, con sus ovejas, y cuando creció decidió que quería ser piloto, fue a estudiar a Nueva Zelanda, y ahora es una de las piloto taxistas del archipiélago. Y eso, ¿no? Es una vida muy, pues muy peculiar, ¿no? Ellos viven en una granja, tienen este catamarán con sus ovejas, son dueños de una isla con su colonia de albatros, o sea, es realmente... Este es uno de mis lugares favoritos, es un istmo donde tienes 2 playas. Aquí la foto está hecha desde donde dormimos, y tienes 2 playas, habrá unos 200 metros de distancia entre playa y playa, y no sé si lo veis, pero todos estos puntitos blancos que se ven aquí son pingüinos. Hostia. O sea, todo esto está lleno de colonias de pingüinos. Entonces tú te despiertas por la mañana y dices, ¿qué quiero hacer? ¿Me voy a la playa de la izquierda? ¿Me voy a la playa de la derecha? ¿Me voy al final donde hay elefantes marinos? ¿O me voy aquí a los acantilados a fotografiar albatros? ¿O otro tipo de pingüinos? Etcétera, etcétera, ¿eh? El menú completo. Sí. Aquí tenemos una flor endémica, una calceolaria. Y este es otro de las aves. Esto es un petrel gigante del sur. Es un ave imponente, de gran tamaño, y a veces dudo en si es un ave magnífica o terrible, horrible, porque además es muy carroñero de comportamiento y tiene parece un vampiro aquí, ¿no? Un Drácula, ¿no? Se va acercando, aquí está, es muy carroñero, está siempre intentando buscar qué comer. Y bueno, siempre está ahí, está presente y te da oportunidades muy bonitas. Fijaros la cabeza ensangrentada, ¿no? De meter el pico en el cadáver de... Él no caza. Él no caza, él come lo que pilla. Mira, aquí había un elefante marino. ¿Os acordáis que os decía que siempre pasan cosas en Malvinas? Aquí nos despertamos una mañana, bajamos a la playa y había un elefante marino grande de 3-4 metros, muerto. No sé las causas. Y estaban pues, un grupo de 10-15 petreles y buitres y tal, pues eso, ¿no? Con los intestinos, y bueno, pues es eso, tú bajas a la playa y tienes que ver qué ha sucedido hoy o qué sucederá, porque siempre hay acontecimientos de naturaleza cruda, ¿eh? Los buitres de las Malvinas. Hay un buitre en Malvinas, ahora veremos, Ya, pero este es muy carroñero, pero hay un buitre, ahora lo veréis. Por supuesto hay muchas otras especies de aves, pero bueno, sí, esto es un yal austral. Pero bueno, evidentemente es inevitable, como fotógrafo le pones mucho el foco a las especies emblemáticas, grandes, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras especies, ahora veremos algunas. Yal austral, sí. Sí, puede ser, bueno, claro, costa argentina, es costero, es de playa, sí. Y otra de las especies emblemáticas, no sé si os he dicho que hay 5 especies de pingüinos diferentes, hemos visto el Juanito, y otra de las especies es el pingüino rey. No confundir con el emperador, que solo está en Antártida. Este es el pingüino rey, que está en Malvinas, en South Georgia, tiene una población gigante, ¿no? Y... no te lo sabría decir. Sí, o sea, tiene una distribución circumpolar y puede ser que esté en islotes de Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda tiene territorios muy aislados, seguramente hay. Curiosamente, este ave está en crecimiento, en Malvinas, en su población mundial no lo sé, pero en Malvinas, la primera vez que fui había una colonia de 800 parejas, ahora ya esa colonia tiene 4.000 parejas, o sea, ha ido creciendo cada año. Incluso antes había una sola colonia, en todas las Malvinas había un solo punto donde lo podías ver, y ahora ya hay un par de colonias más pequeñitas en otros sitios, con lo cual es una especie que está creciendo cada año. Evidentemente es un pingüino de gran tamaño y es una ave espectacular para fotografiar. Esta imagen está hecha desde el suelo con un gran angular. Es que tú te sientas y ellos te vienen a picar la mochila, a picar la bota. Es un momento...
¿El? El tamaño es mayor. Mucho mayor. Sí, Este es el segundo pingüino mayor después del emperador. El emperador es muy grande y un pingüino rey puede ser así. Y el pingüino Juanito es una cosa así. Es mucho mayor que el Juanito. Sí, sí. Aquí tenemos un retrato del ojo. Este pingüino está todo el año, a diferencia de otras especies que solo están durante el momento de la cría y luego en invierno se van y están en alta mar o están dispersos en playas o donde sea. Este pingüino está todo el año, porque su ciclo de reproducción dura más de 12 meses, con lo cual cuando los mayores están a punto de emanciparse ya están empezando el siguiente ciclo reproductivo, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos un pollo de pingüino rey. Y aquí tenemos también otro pollo, esto es el mes de octubre, en febrero los pollos son muy pequeñitos, esto es octubre y enseguida empezarán a poner más huevos para la siguiente generación, ¿no? Y aquí tenemos dos adultos con un pollo al que están alimentando. Y este comportamiento es el típico trompeteo, o sea, se levantan, inflan los pulmones y emiten un sonido, pues eso, ¿no? Como una trompeta, y es un momento, bueno, es un momento especial también. Hay una playa muy bonita, es un punto muy emblemático para hacer fotografías, es donde hay esta colonia que os digo más numerosa, y es una playa de arena blanca con agua turquesa, y bueno, pues tú estás allí, ellos tienen la colonia de cría, la tienen un poquito apartada, a 100 metros de la playa, pero la playa es un corredor por donde van pasando todo el rato y se producen, bueno, situaciones muy fotogénicas y te ignoran por completo. Incluso pueden llegar a posar para ti. El paraíso del naturalista. Totalmente, para mí lo es, sí, sí. Aquí están, pues bueno, están caminando por la orilla de la playa y esta situación se me dio una vez, ¿no? Con las líneas paralelas de las olas y bueno, es una foto de casualidades que se dan, pero tienes que estar ahí, evidentemente. Y ahora os llevo al supermercado para comprar provisiones, porque estamos en un lugar aislado, pero hay que comer, ¿no? Hay que comer. Entonces, este es el supermercado. Vale. Es el único supermercado donde tú compras, pero pagas al irte. O sea, compras, estás 4 o 5 días, cuando has acabado devuelves lo que no te has comido y solo pagas por lo que has comido. Porque el resto se lo quedan aquí porque son las provisiones de esta familia, digamos, ¿no? Este es el supermercado y bueno, vas Muy bien. Y aquí veis un poquito lo que os comentaba, ¿no? De que las granjas son un poco peculiares. Evidentemente, bueno, pues son islas grandes donde tienen que ser autosuficientes, tienen su propia maquinaria, sus establos. Si un coche se estropea, pues no lo van a reciclar, porque es que lo tienen que llevar hasta Stanley. En Stanley tampoco hay facilidades de reciclar con lo cual está lleno de vehículos viejos, oxidados, y si os gusta la fotografía de bodegones o de naturalezas muertas o de edificios abandonados, es un sitio con mucha gracia también, ¿no? Aquí vemos uno de los familias, David, con un rebaño, y bueno, aquí vemos, tienen su propio embarcadero, claro, tienen que ser muy autosuficientes porque no es fácil vivir, y sobre todo en invierno, aunque ya digo, tienen un ferry cada 3 semanas con provisiones, etc. Cuando fui la primera vez, Susan, que es la señora esta de la familia que os he explicado antes, me explicó que en el invierno anterior habían perdido la mitad de las ovejas debido al rigor del invierno. Tenían 4.000 ovejas y se les habían muerto 2.000. ¿De frío? Sí, de frío. ¿Temperatura? Mira, para que te hagas una idea, el clima es similar al de Escocia en verano. O sea, Malvinas en verano puede ser similar no hace un frío extremo. Yo hay días que llevo el anorak de plumas y hay otros días que voy en camiseta corta. Entonces, puede hacer viento, puede hacer lluvia, puede hacer mucho sol, puedes quemarte del sol. Es muy variable, pero no es no bajas... No hay pasto. ¿Perdón? Pero no hay suficiente pasto. Sí lo hay, ¿por qué no? Sí. En invierno. En invierno, claro, en invierno no es un lugar que quede nevado, es como Escocia, ya digo, no queda todo nevado del todo. En invierno las recogen y las estabulan, las tienen en establos. Bueno, pues eso, ¿no? Porque sí que la noche el día es muy corto, etcétera, pero no es un clima muy extremo, no es un clima antártico, mucho menos. Para que se mueran la mitad de frío tiene que Eso fue anecdótico de aquel año, o sea, fue un invierno, pues... muy duro. Claro, debió ser un invierno muy duro y fue como algo anecdótico, pero es para contar que la vida, estás allí aislado, ¿no? ¿Y electricidad? Sí, o sea,
Vamos a ver, es gente que vive aislada, pero tiene todo lo que necesitan. O sea, cuando viajas, cuando yo viajo, o te alojas en pequeños... No son hoteles, porque son islitas donde vive una familia, pero han adaptado una de sus casas como casa de huéspedes y tienes hasta wifi. Tienes wifi satelital, tienes una emisora, puedes comprar comida, o en algunos lugares está un poquito más enfocado al turismo y tienen, pues eso, la casa de huéspedes tiene incluso un cocinero que te cocina, ¿no? Sí, todo, pero es que son granjas con casas de huéspedes que en algunas solo caben 8 plazas. O sea, yo el grupo que manejo para viajar aquí fotográficamente son máximo de 8 personas, porque hay algunos hoteles donde no cabe más gente. Y no hay más hoteles en la isla, ¿eh? O sea, es una isla, un solo hotel, una isla, un solo hotel, porque es que son 2 personas que viven allí. Para mí es ideal y ojalá no crezca. Sí. Aquí tenemos otra de las especies de pingüino, que es el pingüino de Magallanes. Sí. Este está presente en Patagonia y en algunos lugares de Patagonia, como Punta Tombo, hay colonias gigantes de 2 millones de ejemplares, pero es otra de las especies y es muy bonito también. Aquí tenemos un atardecer. Y aquí tenemos una parejita al anochecer. Estos cavan el nido, lo excavan en pendientes de arena y hacen un túnel en la tierra, a diferencia de los otros que crían sobre los acantilados, pues encima de la roca o de la hierba. Estos hacen túneles. Y otra cosa curiosa, voy alternando fauna con curiosidades del archipiélago. Otra cosa curiosa es, desgraciadamente, el turismo de guerra, ¿no? O sea, hay muchísimos veteranos de guerra, ingleses y sobre todo argentinos, que fueron en su momento pues, soldados que estuvieron en la batalla, ¿no? Y que ahora Inglaterra posibilitó que los argentinos pudieran viajar a las Malvinas desde ahora 7-8 años aproximadamente, tiro de memoria, y hay muchos grupos de argentinos que estuvieron en la guerra en el 82 y vienen a rememorar, hay memoriales, hay cementerios, y hay restos de cazas, de helicópteros, incluso la primera vez que fui habían campos de mina que todavía estaban activos. Ahora ya no, ya los han limpiado, pero la primera vez que fui sí. Y aquí tenemos otra especie de pingüino, que es el pingüino de penacho amarillo, una preciosidad. Ahora veréis por qué se llama de penacho amarillo, pero tiene aquí como dos plumeros, ¿sí? Aquí se les ve. Esto es un adulto alimentando a su pollo, y este pingüino vive al límite, porque nidifica en los acantilados, a veces en acantilados altos, vive arriba, y tiene que subir a veces por lugares impensables y con un mar súper enfurecido, con olas que pueden tener 5 o 7 metros y que los estampan contra la pared, rebotan, lo vuelven a intentar porque tienen que alimentar a los pollos y hay una autopista de pingüinos subiendo y bajando, pero en condiciones durísimas. Mirad, o sea, es que las fotos no lo explican bien, pero tú tienes una ola de 10 metros de altura con pingüinos que están acercándose, la ola los aplasta contra la pared, rebotan, pero ellos vuelven y dices, y están subiendo por aquí, o sea, es increíble. Que se llama saltarrocas en español también, sí, pingüino de penacho amarillo o saltarrocas. Saltarrocas. Claro, aquí vemos otra imagen. Y aquí vais a ver por qué se llama pingüino de penacho amarillo. Hay una población grande de este pingüino. Esto es una colonia de cría, y camuflado entre el pingüino de penacho amarillo o el saltarrocas, hay otra especie, la quinta, creo que sí, ya las he dicho todas, que es el pingüino macarroni penguin. Y digo que está camuflado porque se le parece mucho, pero no es igual. Este es el pingüino macaroni. ¿Veis que tiene el penacho mucho más amarillo y mucho más largo? Y el pico lo tiene mucho más robusto. Dejadme que pase para atrás un momento. Fijaros, este es un pingüino de penacho amarillo y este es un macaroni. De este solo hay unas 25 parejas en todo el archipiélago. Entonces, son solitarias y lo habitual es tener una colonia de 2000 pingüinos de penacho amarillo y mezclados entre ellos una pareja de macaroni. Con lo cual, muchas veces te dicen, hay una pareja de macaroni y no eres capaz de distinguirlo porque se parecen mucho y cuando están mezclados... ¿Son del mismo tamaño? Sí, más o menos. O sea, si tú los pones de lado ya les ves la diferencia, pero si metes una pareja entre medio de 2000 es muy complicado verlo. Aquí tenemos un paisaje típico, hay un típico ambiente que se llama tussac grass, que es una hierba pues, endémica de las Malvinas,
Y aquí tenemos ya, para ir acabando, algunas especies, ¿no? Esto es la gaviota austral, esto es un chorlitejo de 2 bandas, está en Malvinas y en Tierra del Fuego. Aquí tenemos un págalo, el parásito subantártico, también es carroñero. Fijaros, aquí se está peleando con una gaviota por un patito, por un polluelo de patito, no sé si veis la cabeza y la pata, ¿eh? Y por eso os digo que aquí siempre pasan cosas, y hay que estar atento cuando estás en una colonia, porque puede venir un depredador, intentar llevarse un pollo, o una pelea de elefantes marinos, lo que sea, ¿eh? Y estos incluso a veces quieren pillar la presa en vuelo. Sí, a sí, otro. y se la Ese quitan, espectáculo. y las gaviotas y los buitres, sí, sí. Se lo quitan. Y esta es una de las rapaces más raras del mundo. En Malvinas es relativamente común, pero a nivel de números globales, el caracara estriado es una de las aves más escasas del planeta. Hay muy poquitos en Malvinas y en algún punto de Tierra del Fuego, pero sobre todo en Malvinas. Y aquí llega a ser común en algunos asentamientos humanos, pero en números generales es una ave muy escasa y es una de las más raras del mundo. Aquí vemos una especie de rapaz de tamaño medio. Aquí vemos un macho con la bola de dominancia, ¿no? Y fijaros, aquí tenemos un cadáver de pingüino y van pasando todos, o sea, es como un banquete, ¿no? Primero pasa el caracara, luego pasa el zopilote aura, el turkey vulture, este también está aquí, o sea que tú tienes un pingüino muerto, te sientas a 5 o 10 metros y van pasando todos a comer, o sea, siempre van pasando cosas. Aquí tenemos alguna foto más del zopilote. Aquí tenemos un zampullín. Voy pasando algunas fotos más así, un poquito más aleatoriamente, ¿eh? Esto es un cauquén, un ganso del kelp. Kelp goose, cauquén caranca o ganso del kelp, la traducción sería. Esto es un ostrero. Hay un par de especies de ostreros. Esta es una agachadiza. Esta es endémica de Malvinas. Una loica. Aquí tenemos otro tipo de zampullín diferente. ¿Perdón? El anterior, el pájaro era Le llaman loica. Sí. Aquí tenemos una garcilla. Esto es un chochín endémico también. Este es endémico de las... Perdón, se ha pasado la foto. Es endémico de las Malvinas. El ostrero negro. Voy acabando ya, que me parece que estamos un poquito justitos. Sí, vale. Voy pasando. La paloma antártica, también la tenéis aquí. La paloma antártica también es muy carroñera. Y fijaros la foto siguiente, la que os decía. La foto siguiente, aquí tenemos un león marino que ha sido herido en una pelea. Y la paloma antártica está aquí. Y cada vez que estaba cicatrizando la herida y le salía costra, la paloma antártica se la arrancaba. Con lo cual... Hubo un momento que dijimos, pero si es que ha debido perder 5 litros, porque llevaba 3 horas sangrando, ha debido perder 5 litros. Y por la tarde volvimos y no, la paloma ya no estaba y el elefante estaba vivo todavía. Aquí tenéis un retrato. Hay algunas 4 fotos más para acabar de escenas de making of. Aquí veis, aquí podéis comparar un poco el tamaño de los elefantes conmigo, este soy yo. Y aquí tengo algunas fotos de pasajeros y de viajeros. ¿Y es complicado viajar a las Malvinas? ¿Cómo, para poder viajar allí? Tienes que ir vía Chile, la única manera es vía Chile, con un vuelo internacional que es un poquito complicado, tienes que tener algunas precauciones. Tú lo conoces, un poco eso. Es caro porque es un sitio remoto, porque tienes que coger varios vuelos internacionales, porque allí te mueves con avioneta, y porque tú piensas que algunas de las mejores islas solo tienen 8 plazas de hotel. Y estás compitiendo con agencias americanas, inglesas, para conseguir tu sitio, ¿no? Para conseguir una reserva. Entonces, es caro porque es un sitio muy, no diré exclusivo, no es lujoso, ¿eh? No es lujoso, no. Es muy cómodo. Pero es exclusivo. Es muy cómodo, es muy agradable, muy familiar, pero... ¿Y en qué época vas normalmente? Pues hago 2 viajes, uno en febrero, vale, que es la final de verano, cuando ya la... Final de la cría. Final de la cría, y otro en octubre, que es principio de la cría. Principio, claro, hay que pillar. Y esta es la última imagen. Y ahora tengo aquí
tengo 2 viajes abiertos para febrero del 28 y febrero del 29, porque febrero del 27 ya lo tengo, ya lo tengo lleno. Pensar que yo ya he hecho reservas para febrero del 29, Claro. porque es que con 2 años, 2 años y medio de antelación, porque es que hay poquísimas plazas y vuelan mucho. Perdón, Alberto, Albert, que me he enrollado mucho. No, está Ahora, bien, está bien. ¿Está bien? Sí, estamos sobre el sí, tiempo. sí. Y el que quiera más información sobre tus viajes, Sí, lo puede ver me puede escribir o puede... Sí, sí, sí. Fotosfera. Sí. El cara a cara estriado Sí. está en Argentina también. ¿O no? Hay en lugares muy aislados de Tierra del Fuego, o sea, en islotes deshabitados, no es fácil verlo en el continente, ¿no? Hay el otro cara a cara, el Carancho, efectivamente, que también está en Malvinas, y en Patagonia es muy bonito, además. Y en Patagonia es más habitual. Sí, yo creo que tiene una distribución bastante amplia. Sí, aquí es menos abundante el carancho, es más abundante el estriado. Sí, es muy raro, sí. Pues muchas gracias, Iñaki, por esta charla tan instructiva y además ilustrada con fotos tan preciosas que has hecho. He hecho muchas malas, también. Muchas gracias. Muchísimas malas también. Mira, te obsequiamos con 3 libros de Carlame, del jardín, El mundo animal. Gracias. Y en invierno... Alterar la naturaleza. Y el de Alterar la naturaleza. El mundo en invierno. Muchísimas gracias. Y esto es una curiosidad, que en esta revista, ¡ostras! un artículo que hice hace años sobre los pingüinos de las Malvinas, Sí, pero sí, no sí. creo que te aporte nada nuevo, Bueno, pero no, pero es una reliquia. es una anécdota. Sí, del 2008, muy bien. Muy bonito. Pues nada. Por el chat, perdón. Sí, En pregunta. el chat preguntan qué tipo de objetivos te llevas para cubrir un poco toda la gama de, pues desde quizás más angulares a tele. Claro, en 15 viajes y durante 10 años, o sea, no, en 26 años, perdón, he llevado de todo. Pero ahora o sea, yo tengo un 600 F4, que es un teleobjetivo de Nikon muy pesado y de gama alta, pero ahora, bueno, me he hecho mayor también y estoy enamorado de mi 180-600 de Nikon, porque es súper ligero, muy versátil y es un puntito más oscuro que el F4, pero con la tecnología ISO que la puedes subir y tal, me permite caminar por los acantilados, por las playas, porque con el 600 F4 se hace muy tedioso, Muy ¿no? pesado. Entonces llevo 2 cuerpos de cámara y luego llevo un 24-70-2.8 y un 14-24 y a veces me llevo pues, el macro. En cada viaje he ido cambiando un poco. Lo que no hay que olvidar nunca es el angular, porque mucha gente piensa que sí, solo tele, aquí pero el angular se presta muchísimo. aquellas fotos que has hecho... El angular se presta muchísimo y con un 500 o 600 tienes de sobra. Puede ser que alguna especie sea un poquito más esquiva, evidentemente, pero la mayoría de emblemáticas las tienes muy, muy cerquita. ¿Alguna otra pregunta? Todo el mundo muy contento. ¿Y de aquí tenéis alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis aprovechar que tenemos aquí a Iñaki? Así, ellos los llaman Falkland, ¿no? Falkland, sí. Bueno, de hecho, cada isla tiene su nombre en español y su nombre en inglés. Como las Galápagos, ¿no? Y es un territorio en disputa. O sea, es un territorio en disputa y sobre todo los argentinos, yo tengo amigos argentinos y he tenido clientes viajeros argentinos que han viajado conmigo a las Malvinas, es un tema que lo tienen muy interiorizado y están muy a flor de piel, o sea, es un tema muy sensible. Y en Malvinas también, los locales, los ingleses de Inglaterra no, pero los ingleses de Malvinas, los kelpers, los lugareños, también lo tienen muy sensible. Entonces, es un tema delicado. Por ejemplo, yo los primeros años iba con una camiseta que ponía viaje fotográfico a las Islas Malvinas y enseguida me decían, no, eso no, te voy a poner Falkland, perdón, y lo decían enfadados, o sea, sí, es un tema muy sensible. Y todas las islas tienen su doble nomenclatura. Y no hay ningún argentino que viva allí, todos son británicos. Ahora dice que sí. hay mucha apertura, ahora desde hace unos años hay mucha apertura. Trabajan en servicios, hay mucho chileno, muchísimo chileno, y por ejemplo, la primera vez que yo fui con un argentino, había una chica, una científica, que estaba haciendo su trabajo de doctorado con cara a cara estriado, y era argentina. Y el primer día que llegó a Saunders, que es una de las islas, la familia la recibieron de muy mala gana, ostras, Argentina, tal, pero estuvo viviendo allí 4 meses, porque era un trabajo ¿no? Pues de recoger datos y tal, y al final se despidieron entre lloros, emocionados, o sea, sí, pero es un tema muy sensible.
Es un tema muy sensible. Es que los que están en guerra o disputa son los países, pero las personas no. Sí, pero por ejemplo, Juan Pablo, no sé si me oyes, pero te mando un saludo. Juan Pablo, que es un cliente que tiene unos 60 años, la guerra de las Malvinas la vivió cuando él tenía 17. Entonces estaba en un momento de que lo enviaran allí, claro, y él pidió ir allí a la guerra y no lo enviaron, porque no tenía los 18, creo que era la historia. Y la gente de esta generación lo tiene como muy interiorizado. Pero una cosa, la guerra de las Malvinas, yo imaginaba que muchos argentinos, los pobres, pensarían, coño, pues esto es una cosa del Galtieri, este ultrafacha. Claro, es que pensar que era una dictadura militar, el general Galtieri, que después de la guerra de las Malvinas perdió popularidad y fue la caída del régimen, y en cambio en Inglaterra había la Margaret Thatcher que redobló su popularidad y salió reescogida otra vez. Pero me vais a permitir no hablar más de política ni de guerra, que yo he venido aquí a hablar de mi libro. De la He naturaleza. venido a hablar de pingüinos. Si tenéis alguna otra pregunta sobre la naturaleza de las Malvinas, aprovechar. Bueno, pues si no, tú ya has cumplido el cupo ya. Una última. La última. No, que recuerdo que Wagensberg explicaba que pasó al lado de un elefante marino que lo medio acorraló y que hacía una peste bestial, porque pescan... Claro, comen calamares y están tirados en la playa con los excrementos. Todas las colonias de aves, donde hay 1000 cormoranes o 2000 pingüinos, el olor es otra cosa. Puede ser fuerte. A mí me encanta porque me evoca un lugar salvaje, ¿no? Y el sonido, los olores, el viento, todo eso las fotos no lo transmiten, no lo plasman. Pues muy bien, Iñaki. Esta, como os he dicho antes, es la charla de clausura, digamos, de toda esta temporada, que empezó a finales del año pasado y ha sido muy bien elegida porque es un buen colofón de todo este ciclo. Y para el que empezaremos a finales de año, del 26-27, como sé que has ido a otros destinos que conoces mucho, como Madagascar y en fin, otros Podemos sitios, repetir, estaré pues encantado. quedas invitado a hablar de cualquier otro destino de estos que conoces también. Estaré Así encantado. que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Te felicito Gracias a vosotros. y hasta la próxima.